7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, el economista Pedro Páez. Está ya con nosotros vía telemática. Economista Páez, buenos días. Qué gusto tenerle los tiempos por acá. Bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República en las últimas horas envió un nuevo decreto a la Corte Constitucional, o firmó un decreto para plantear medidas que permitan al siguiente gobierno recortar gastos en el presupuesto general del Estado. De los primeros análisis que se han hecho a este documento, hay alertas en cuanto a que esto podría afectar, este decreto podría afectar las asignaciones tanto para educación como para salud, porque propone que se asignen estos presupuestos a estos dos sectores tan importantes y tan venido a menos en estas administraciones últimas gubernamentales, que se asigne en base a lo ejecutado el año anterior. Y hay que recordar que esta administración gubernamental ha tenido una pésima ejecución en la gran mayoría de las carteras de Estado. ¿Qué opinión le merece este decreto? ¿Es así como lo están ya alertando algunos sectores? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo muy cordial a ustedes, a su audiencia. En efecto, este gobierno no va a parar de hacerle daño al país hasta el último día y en cada uno de los frentes en los que pueda. En el contexto de los apuros que se tiene, porque a nivel internacional hay una alerta respecto a la gravedad de que podría adquirir el fenómeno del Niño este año. Este gobierno de manera tardía presenta esta situación, estos dos proyectos de decretos, leyes de emergencia, como un chantaje para el país. O me aprueban esto o se friegan. Porque a estas alturas del partido, ¿no es cierto?, que recién se empiecen a ver las medidas de emergencia, es una verdadera barbaridad. El problema es que, como usted muy bien menciona, hay una cantidad de trampitas, es decir, en el medio de una cantidad de elementos técnicos en ambos decretos que podrían ser factibles, que podrían ser sensatos, se plantean trampas vinculadas a una cantidad de detalles técnicos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la deuda externa, en lo que tiene que ver, como usted muy bien menciona, con este recorte estructural sistemático al gasto y a la inversión pública, en lo que tiene que ver sobre todo con los temas sociales, salud, educación, pero también otros temas. Recordemos que en el caso de seguridad, a mediados de año, que debía haberse gastado el 50, debía haberse ejecutado el 50% del presupuesto de seguridad para el país, peor aún en medio de la crisis, solamente se había gastado el 8%. Y lo mismo se podría decir, por ejemplo, en transporte y comunicaciones, no se llegaba al 30%. Es decir, estamos hablando de un proceso en el que utilizar ese supuesto elemento técnico de tomar como referencia la ejecución presupuestaria previa, ¿no es cierto?, lo que está condenando al país es a un estrangulamiento mayor. Pero hay una cuestión más grave. Se pone de contrabando en medio, insisto, de una cantidad de medidas que podrían ser sensatas y que muchas de ellas podrían ser hechas en decreto, no en decreto ley de emergencia, sino en un decreto ejecutivo que no requiere sanción constitucional. Podrían haberse planteado una cantidad de elementos muy, muy importantes que se necesita para poner en orden el país, pero no se lo hace porque lo que se quiere plantear es la trampita fundamental de la ley, la primera, la de transparencia, que es el que tiene que ver con el asunto de que tiene que cumplirse el Plan Nacional de Desarrollo de Lazo. O sea, que el gobierno que venga tiene la facultad de mandar, de enviar a la Asamblea su propia proforma presupuestaria, pero tiene que ajustarse al plan de gobierno del año 2021. ¿Cómo así, pues? Este gobierno ya se demostró no solamente fracasado, sino absolutamente incompetente, y lo que quiere el país es renovarse. Este gobierno quiere seguirle haciendo daño al país y tiene una cantidad de elementos gravísimos. Les pongo otra alerta. En el marco de la crisis y sabiendo del susto que tiene el país de tener nuevamente una afrenta a su seguridad con el tema del niño, se está metiendo de contrabando una cantidad de disposiciones para acelerar los procesos de privatización de los bienes públicos, sobre todo de las playas y de la zona del litoral, a través de camaroneras. Como van a ser damnificadas, entonces vamos a asegurar no solamente que permiten y facilitan el asunto de la entrega de bienes públicos, como la playa, insisto, con todos los efectos, no solamente en términos del bienestar de la población inmediata, sino de las afectaciones ecológicas que esto significa, sino que además están utilizando esa situación de emergencia para facilitar el que la gente pueda, obviamente los grandes camaroneros,
puedan ampliar su posesión del territorio nacional y puedan utilizar esos recursos de manera muy fácil en el sistema financiero nacional como colaterales para sus créditos. Es decir, están facilitando un proceso acelerado de acumulación por desposesión. Y en medio de todo esto, Pedro, muy buenos días. ¿Cómo Hay estás? una situación de evasión tributaria tremenda que yo digo y te pregunto, ¿podría ser que el gobierno, si quiere hacer algo bueno para el país, acelere los procesos de cobro de deudas en firme por más de 2.000 millones? Porque de lo No, contrario... no es solamente eso, mira, el A problema ver, es que por hay una favor. campaña sistemática, una campaña ideológica por parte de las grandes empresas y que le está continuando la candidatura de de Daniel Noboa y su vicepresidenta, no recuerdo el nombre, la Verónica señora Abad. Abad, que dicen que definitivamente que no paguen impuestos, como ya lo hizo este gobierno, el gobierno de Lazo con el señor Aparicio Caicedo, diciendo públicamente que no paguen impuestos. Ujú. ¿Cómo van a decir que se quiere cobrar impuestos? Dicen que el problema fundamental del país, y tienes un corifeo de economistas ortodoxos, los técnicos, una cuestión así, hablando del déficit fiscal, cuando el déficit fiscal lo provocan no solamente los recortes del Fondo Monetario Internacional, sino también el hecho de que hay una campaña sistemática para no pagar impuestos. Si sale uno de los candidatos a decir, voten por mí, que ahora las empresas van a pagar, no poco, pero sí menos, y los que van a pagar son la gente de a pie, a ellos hay que aumentarles los impuestos. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios? Se nos viene otra remisión, pues, nos van a regalar otra vez la plata como ya hicieron en la época de Moreno. 4.600 millones de dólares fue en la época de Moreno. Y 2.600 millones de dólares de la plata del IES. Y después de eso, en lugar de mejorar la recaudación, como diría la técnica, si se hubiera hecho bien las remisiones, porque no siempre son malos, pero si se hubiera hecho bien en el marco de un proceso de poner en orden las cuentas del país, en el marco de un proceso de elevar la eficacia recaudatoria, es decir, de obligar a las empresas a pagar con sinceridad lo que tenían que pagar, de sincerar sus cuentas, de reconocer que estaban haciendo fraude fiscal. En el marco de eso tenía que haberse aumentado la recaudación, pero tanto la recaudación de las rentas internas del SRI como la recaudación del Seguro Social por la parte patronal, por la parte de las grandes empresas, se ha desplomado y por eso aparece, ¿no es cierto?, empresa bananera Noboa aparece como la primera en no pagar impuestos con cerca de 89 millones de dólares. Y si suma usted otras empresas de esa parte de la familia Noboa, son cerca de 150 millones de dólares. Y si usted incluye el grupo Novis y el conjunto de la familia Noboa, que es mucho más grande, estamos hablando de una cantidad gigantesca. Si eso incluye los grandes bancos, las grandes transnacionales, sobre todo petroleras y mineras, si usted incluye las grandes importadoras, resulta que ahí tiene el grueso del problema. 2.000 millones de dólares de deuda en firme, o sea, después de que Claro. ya pasó el filtro de las cortes. Tengo amigos que saben del tema fiscal y me cuentan que hay como 7 puntos porcentuales del PIB Tenaz. Sí, eso dijo pendientes de ayer. resolución en las cortes, pero que en esas cortes algunos jueces no muy puestos las pilas o a veces demasiado calentados las orejas, ¿no es cierto? Andan con pies de tortuga, ¿no es cierto? Y dejan que pase el tiempo para ver si se muere o si hay una nueva condonación de la deuda como la que se hizo en la época de Moreno. Si a usted le suma a eso lo que para este año está programado de gasto tributario que llaman, que también está contenido, también se está reglamentando en estos proyectos de decreto ley de Sí, emergencia. ahí también se habla, Y economista Páez, son de 7% remisiones de adicional. intereses, de remisiones de intereses, incluso con la Seguridad Social y otras entidades públicas. Mire, el problema es que aquí hay una cantidad de trampas que tratando de marearnos en la cuestión técnica, porque se incluye también una redefinición, una nueva redefinición. Ya se politizó el asunto, recuerden ustedes con el tema de la deuda externa. ¿Qué es lo que significa la deuda pública? Hay una nueva redefinición. Se lo ha hecho al antojo de lo que quiso en su momento Moreno, ahora de lo que quiere Lazo, ¿no es cierto? El problema es que esto tiene que ver con normativas internacionales, inclusive que estaban contempladas en la ley, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se han hecho, con motivos políticos, se han hecho todo tipo de manipulaciones de las cifras. Así como se lo hace con las cifras sociales, así como se lo hace con las cifras de balanza de pagos, con la Reserva Internacional, con el tema de la situación financiera y de crédito del país, porque lo que quiere es taparse el sol con un dedo.
O sea, aquí, estos años, ¿no es cierto?, desde la época de Moreno es el mismo grupo, es el mismo bloque de poder que incluye expresiones políticas de izquierda y de derecha, que quieren continuar en la candidatura de Noboa, de Noboa Abad, ¿no es cierto?, con un proceso, con una agenda, que es una agenda transnacional, de extremismo del neoliberalismo. Y lo que básicamente se genera es una situación en la que la ley del embudo opera. La parte angosta para la gente, 17 millones de ecuatorianos en una situación cada vez más desesperada. Por eso la situación de desgarre de las familias que arriesgan todo, arriesgan su vida, arriesgan su dignidad por tratar de encontrar mejores horizontes en otras latitudes. Y la mayoría de la gente que no tiene ni siquiera esa salida, que está desesperada aquí dentro del país y a la que los cantos de sirena de las bandas criminales, sobre todo en la juventud, pueden empezar a hacer mella, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar que, por el contrario, quienes han tenido unas ganancias extraordinarias son el grupo reducido de los amigos del presidente de la República, especialmente los bancos y las transnacionales y los grandes importadores de los que hacía referencia hace algún momento. Economista Páez, justo precisamente por lo que estábamos hablando en estos instantes, en redes sociales ha circulado en las últimas horas una información que dice lo siguiente, que ante la evidencia, incluso si se consulta con el Servicio de Rentas Internas, en el sentido de que las empresas de la familia del candidato Noboa deben esos millones de dólares al Servicio de Rentas Internas, más de 80, ante esa evidencia se habría creado una empresa alterna denominada Noboa Trading Corp para recibir todos los beneficios y cancelar las deudas de las bananeras. ¿Se puede hacer eso? ¿Así se evitaría pagar el Servicio de Rentas Internas? ¿O qué puede hacer allí, si es que eso es verdad, el Servicio de Rentas Internas? Los malabares son infinitos y este gobierno ha hecho todo lo posible por incrementar la habilidad de las grandes empresas de hacer lo que les da la gana a través de la banca offshore, como por ejemplo el Banco Banisi del propio banquero Lazo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído de los Pandora Papers, el Bonnarco, los fideicomisos de Bonnarco, Malena, Nora, que utilizan inclusive, imagínense, los nombres de sus familias, ¿no es cierto?, para malos manejos, para los negocios sucios de esta gente, ¿no es cierto? Los fideicomisos en Dakota del Sur, en Delaware, en New Jersey, en Miami, en España, en Andorra. Entonces, mire, con las leyes que se han hecho, la mal llamada ley de defensa de la dolarización, la mal llamada ley de fomento productivo, la mal llamada ley de desarrollo económico, lo que se han ido es perfeccionando los mecanismos para que haya esta fuga de capitales, para que haya esta evasión de ingresos, y por eso es que la perforación en el balance fiscal es cada vez más profunda, con el agravante, ¿no es cierto?, de que se siguen recortando el gasto y la inversión pública, lo cual estrangula a la economía en su conjunto, lo que se conocen como los multiplicadores keynesianos, es decir, las relaciones proveedor-cliente y toda la reacción en cadena que significa la dinamización de la economía cuando hay un gasto público, cuando hay una inversión pública, no solamente que ha sido contraído, sino que ha entrado en reversa, incluyendo un aspecto adicional que tiene que ver con la liquidez, porque se favorece con eso las importaciones, se favorece con eso la fuga de capitales, la evasión de impuestos, que implican dólares que desaparecen físicamente de la circulación interna. Y obviamente esos dólares desaparecen más rápido de los bolsillos de la gente pobre, de la economía popular y solidaria, de la pequeña y mediana empresa, de los sectores rurales, de los barrios populares, ¿no es cierto? Y se concentran en los distritos financieros, se concentran en San Borondón, en las zonas de donde viven los ricos, y de ahí ni siquiera se quedan aquí, sino que, insisto, vuelan a las guaridas fiscales. Si a esto usted le suma el hecho de que, por ejemplo, el SRI ha aprobado, ¿no es cierto?, el hecho de que pueden haber unas confesiones inconfesables, en las que vienen, por ejemplo, gente de la mafia albanesa, los amigos del difunto señor Cherres, y dicen: confiéseme, padre, de que he pecado por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no es cierto? Y lo que digan en esa cuestión respecto a todos los dineros mal habidos, sea por tráfico de drogas, sea por el sicariato, sea por tráfico de órganos, sea por evasión de impuestos, sea por corrupción, por cualquiera de estas circunstancias, sea por tráfico de influencias, como lo que hemos visto en las revelaciones del León de Troya.
que incluía a uno de los altos directivos del Grupo Novoa, ¿no es cierto?, que estaba de ministro de Agricultura. Entonces, cuando vemos que toda esa situación puede ser, ¿no es cierto?, sellada y no puede ser utilizada ni por el SRI, ni por la Contraloría, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera, ni por el FBI, ni por la KGB, ni por la Interpol, bueno, entonces lo que estamos diciendo es que este gobierno, ¿no es cierto?, ha consagrado la impunidad para beneficiar a los amigos del difunto señor Cherres, en los que aparecen, fíjense las revelaciones que surgen con la cuestión de la explotación del teléfono del señor Cherres, ¿no es cierto? Una cuestión gravísima en la que están involucrados altos funcionarios, altos directivos de uno de los bancos más importantes del país, que es propiedad del propio presidente de la República. El círculo cerrado, crimen perfecto. Pedro, no puedo dejar de preguntarte esto, porque tú mismo señalaste hace algunos días de que la Reserva Monetaria Internacional se disminuyó de más de $8,000 a cerca de 6,000 millones. De 8,000 millones, perdón. Sí, yo vengo diciendo ¿Qué se dio? ¿A dónde fue a parar esa plata? No nos hemos visto, pero en realidad, mira, este es un tema muy grave, porque se viene creando una psicosis en la gente, ¿no es cierto? Una psicosis absolutamente falsa, con el pretexto de que es un tema técnico, de que no había cómo tocar un solo dólar de la Reserva Internacional. Llegó a ser de 9.700 millones, y hay una cantidad de otros elementos que no están contemplados en esa reserva, porque básicamente lo que se está es dejando esos recursos en Suiza, ¿no es cierto?, a disposición, como back collateral, como caja chica de la banca privada, precisamente para que, por un lado, ¿no es cierto?, favorecer a los tenedores de la deuda externa, pero por otro lado, para permitir que la banca privada, ¿no es cierto?, aproveche de disposiciones de la desregulación financiera que hemos conversado, incluyendo el tema de los créditos vinculados, para hacer de las suyas, hacer todo tipo de malabares con el respaldo de la Reserva Internacional de todos los ecuatorianos, que incluye las recaudaciones tributarias, que incluye las recaudaciones del petróleo, que incluyen una cantidad de elementos que no han sido gastados, por ejemplo, en dotar de los insumos necesarios en los hospitales, con lo cual, ¿no es cierto?, no se gasta un solo dólar de la Reserva Internacional porque se desploma la dolarización y operaciones urgentes en los hospitales públicos en el IES tienen que postergarse. Enfermedades catastróficas no son atendidas, niños que mueren. La situación en la que están regresando los jóvenes a las escuelas en el nuevo ciclo escolar es una situación que no solamente es disfuncional, sino que es indigna y que atenta contra la seguridad de los muchachos y de los profesores. Entonces, mira, se dice que no se podía tocar, que era una irresponsabilidad, que era demagogia, que era comunismo, que era populismo, que es una brutalidad, que es... mira, bajaron de 9.700 a 6.900 y... ¿dónde está el problema? Lo más grave de esto, ¿no es cierto?, es que no se ha transparentado. ¿A dónde fue en la estos plata? gobiernos del secretismo. Déjame terminar esto, Guacho. No se ha transparentado cuánto de esa plata, ¿no es cierto?, es de fuga de capitales, cuánto de esa plata tiene que ver con la utilización de los fondos de los afiliados por parte del BIES para comprar cartera de los bancos. Salió una noticia por ahí que decía que eran 1.500 millones de dólares. De la noche a la mañana, ¿no es cierto?, los bancos originan un crédito, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Banco de Guayaquil, con los depósitos de los ahorristas, le da un crédito al señor Luque Lecaro, que aparece, según lo que dice el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en el teléfono del señor Cherres el día que lo torturan y lo asesinan. El señor Luque Lecaro recibe un crédito de su banco, del que él también tiene intereses ahí metidos como crédito vinculado, y con esa plata termina en Andorra. Y a quien le toca ir a cobrar ese crédito en Andorra no es al Banco de Guayaquil, que es el que originó el riesgo, sino al IES. Y lo mismo pasa con la plata que termina en Andorra, en Albania. ¿Por qué los afiliados, por qué los jubilados tenemos que sufrir, ¿no es cierto?, estos negocios mal habidos de cierto sector de la oligarquía ecuatoriana? Entonces, mira, 1.500 millones, ¿no es cierto?, cuando se trataba de 1.500 millones para atender las necesidades urgentes de salud, para atender las necesidades urgentes de la educación, de la situación de seguridad del país, eso era un pecado imperdonable, una irresponsabilidad verdaderamente rayana con un crimen de lesa humanidad. Y cuando se trata, ¿no es cierto?, de favorecer a los amigos de los banqueros, a los amigos del difunto señor Cherres, está muy bien hecho. ¿Cómo puede ser posible tanta irresponsabilidad? Y ahora estamos con una reserva internacional, ¿no es cierto?, que tiene 20-25% más bajo de lo que teníamos hace 6 meses y resulta ser que no se ha desplomado la dolarización. Uh-huh. Economista, yo quisiera que sea un poco más explícito para que nuestra audiencia, para quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales, quienes nos están escuchando en estos momentos por nuestras frecuencias, entiendan cómo es posible que se haya comprado
o se ha invertido recursos de la seguridad social para dar créditos a gente que está relacionada con el Banco de Guayaquil o otros bancos, que son personas que tienen recursos y que luego termine cobrándose eso en otra parte y no el Banco de Guayaquil o el banco que se utilizó de intermediario, sino la seguridad social. Ajá. Eso, mire, una organización social, la plataforma Va por Ti Ecuador, ha hecho una serie de pedidos de requerimientos de información de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todo funcionario público a entregar la información y no le quieren responder. Desde febrero vienen discutiendo eso. En febrero yo empecé a insistir sobre el riesgo que significaba sobre el país. No hay estadísticas sobre eso y eso no es una casualidad. Es una política explícita del gobierno de Moreno y del gobierno de Lasso. Mire, ¿qué pasó con el censo? ¿Cómo es posible? Es la primera vez, ni en los años 50, en la que se hacían las cosas con papel y lápiz, ¿no es cierto? Se tardaban tanto en entregar los resultados preliminares del censo. Ya es la tercera, la cuarta postergación de la información. ¿Por qué? Porque no les interesa, quieren hacer agua al lodo, no quieren tapar el sol con un dedo, y es lo que ya, esta es una metodología que la han utilizado en otras partes, la utilizaron en Argentina, la utilizaron en todas las otras partes para cambiar las estadísticas, ¿no es cierto? Lo que se llaman el apagón estadístico, cambiar las estadísticas, cambiar la narrativa y generar alguna versión que les haga quedar bien. Yo hoy me acuerdo que hice un articulito a mediados del 2018 que mostraba que con las estadísticas de la encuesta del INEC, en medio año había aumentado en 500,000 el número de pobres. Bueno, eso significó, ¿no es cierto?, que manden sacando en orden, en secuencia, a las 3 máximas autoridades del INEC, porque no podían salir a refutar lo que estaba diciendo, lo que técnicamente era posible demostrar. Y lo que terminaron haciendo es cocinaron las cifras desde entonces, todas las cifras de desempleo, de pobreza, todas las cifras sociales están totalmente cocinadas porque cambiaron la metodología de una manera irresponsable y le convirtieron al INEC en una oficina de propaganda de la Presidencia de la República. Y lo mismo está sucediendo con las cifras del IES, con las cifras del Ministerio de Finanzas, con las cifras petroleras, con las cifras del Banco Central, que han roto totalmente la regularidad, han cambiado la metodología y les insisto, ahora nuevamente están cambiando la metodología. No he tenido tiempo de contrastar con las metodologías anteriores en el cálculo de la deuda externa, pero seguro que ahí hay gato encerrado. Interesante. Yo la verdad me quedo sorprendida porque ¿cómo es posible que se utilicen recursos de la seguridad social para comprar cartera de bancos privados y que termine beneficiándose a esas personas? Y que salga el director del IES a demostrar que tienen las garantías de cómo van a recuperar esos recursos de los afiliados y después dicen, es que el IES está quebrado. Ese es un cuento que lo vienen diciendo desde los años 80. El próximo año quiebra el IES. Porque lo que en verdad quieren es los grandes intereses financieros. El propio Augusto de la Torre estuvo metido en estos enjuagues desde hace largo rato. Lo que quieren es ver, más allá de lo que dice la Constitución, más allá de lo que dicen las leyes, más allá de lo que han dicho repetidos pronunciamientos populares, quieren ver la forma de meterle el diente a los fondos pensionales, al seguro social. Ya, ¿no es cierto?, inclusive algunos economistas heterodoxos, yo he oído con vergüenza ajena, que dicen, bien está que se entregue los fondos de cesantía, los fondos de reserva, se les entrega a la banca privada. ¿Por qué, pues? La banca privada, ¿no es cierto?, mientras el resto del país está desesperado en ver cómo llega al final del mes, ha tenido ganancias extraordinarias con los gobiernos de Moreno y de Lasso, a costa del resto de la economía nacional, incluyendo sectores del capital vinculado a la producción que está pasando serias dificultades porque este es un gobierno vampiro. Vea usted lo que está sucediendo con no estoy hablando solamente de los campesinos, con grandes propietarios arroceros, ¿no es cierto?, a los que este gobierno coge y autoriza importaciones desde Uruguay, desde otras partes del mundo, la víspera de las cosechas. No solamente se desploma el precio, sino que además, ¿no es cierto?, no tienen a quién vender. Y como han desbaratado los sistemas de almacenamiento en el país. Recuerde usted la época en la que había el ENAC, el ENPROVID, el que había el Sistema Nacional de Almacenamiento, varias almaceneras públicas y privadas. Buena parte de las almaceneras privadas pasaron después de la crisis financiera al Estado. Todo eso se ha destruido, con tal de dejar en una situación de mercado, con tal de manipular los mercados por parte de los grandes monopolios y destruir la economía productiva, poner a la economía productiva en una situación de sometimiento y servilismo a los intereses chulqueros. Entonces, mire, esta situación que le estoy dando un ejemplo así de concreto, se está dando en todos los ámbitos de la economía nacional. Se está importando papa desde Europa.
tenaz. El Ecuador hizo un esfuerzo enorme durante décadas por mejorar la producción agropecuaria, por mejorar la producción lechera, ¿no es cierto? Y el rato tienen que botar la leche, así como me oye, tienen que botar la leche a la quebrada para que no se desplomen los precios, porque entra leche de contrabando. Y mientras tanto el hueco en la balanza de pago se convierte en el principal peligro a la dolarización, porque les insisto, cuando teníamos moneda nacional, se iban los dólares, pero quedaban aquí los subs, que es lo que circulaba y que daba aliento a la economía, permitía lubricar la economía. Ahora físicamente desaparecen los dólares de la economía nacional. Y con una banca tan restrictiva, con unos costos, unas comisiones tan prohibitivas, con un direccionamiento del crédito tan selecto, del come solito, la estrategia del come solito, con los créditos vinculados y de sus amigos, pues la mayoría del aparato productivo no tiene recursos para impulsar la producción. De ahí viene el problema del desempleo, de ahí viene el problema del subempleo, de ahí viene el problema de la informalidad, de ahí viene el problema de la precarización, de ahí viene el problema que es mucho más taimado, digamos, mucho más oculto, que es el hecho de que una gran cantidad de empresas, y no solamente las pequeñas y medianas, están viviendo como zombies, para no declarar pérdidas, para no declarar quiebras. Y Pero así en las cosas, realidad Pedro, no tienen el motorcito interno que le permita generar un dinamismo sobre la economía que ya había tenido en la década de redistribución del ingreso y de construcción de infraestructura, definió una serie de resortes endógenos que hacía que la economía privada se sostenga por sí mismo, inclusive con cierto nivel de independencia de lo que sucede en los mercados internacionales. Ahora nos quieren a la fuerza meter en una camisa de locos, ¿no es cierto?, en la que se estrangula a la economía, se estrangula la liquidez, se estrangula la demanda, se empobrece a la gente para que termine siendo, ¿no es cierto?, todo esto pasto de acumulación de los mismos poderosos de siempre. tal como están las cosas, el país queda hecho un desastre económicamente hablando, mientras el gobierno apura la inauguración de obras por un lado, por otro. Indica cifras que realmente no se compadecen con la realidad económica que vive el país. Y con un manejo fiscal, claro, que le va a dejar... Te pregunto, ¿qué le queda al gobierno que viene y que asumirá a fin de año? ¿Qué le queda al gobierno que asumirá el fin de año? Verá, una de las disposiciones que mencionó hace un momentito la compañera hace referencia precisamente a este truco, ¿no? El Ministerio de Finanzas, primero, hacen un recorte en la reforma presupuestaria, ¿no? En muchos de esos casos yéndose en contra de las leyes y en contra de la Constitución, sobre todo en los temas sociales estratégicos. De ese recorte, ¿no es cierto?, le aumentan, le profundizan el estrangulamiento porque no le suelta el Ministerio de Finanzas el dinero a tiempo a las distintas instituciones, que tienen un calendario, no es que pueden hacer cualquier rato las compras. Sobre esa la situación se agrava porque con la persecución que ha habido de parte de la Contraloría, buena parte de los empleados públicos no quieren hacer gastos para no comprometerse y después tienen que estar lidiando por toda su vida con la posibilidad de un juicio hasta de cárcel. Y peor aún si vienen desde el sector privado, que no les interesa en absoluto el país y que solamente llegan con una agenda para favorecer sus bolsillos, como ha sido de manera evidente el caso del Grupo Banco de Guayaquil del señor Lazo. Entonces, mira, la situación define al final, ¿no es cierto?, que el gasto público se va contrayendo, la inversión pública ha quedado en la nada. Y sobre la base de eso, ¿no es cierto?, el Ministerio de Finanzas dice, como no gastaron el año anterior, ahora les vamos a hacer la reforma presupuestaria del próximo año sobre la base del gasto efectivo del año anterior. Entonces queda en nada. Y nuevamente se repite el ciclo. Sobre esa proforma, ¿no es cierto?, sobre esa disposición, sobre esas partidas ya aprobadas, se hace, que ya están recortadas, se hace todavía un recorte mayor porque no se entrega la plata a tiempo, porque simplemente no se entrega la plata y porque la inoperancia, la corrupción y la indolencia de las autoridades de turno. Entonces, la situación del país es gravísima. Que digan si no los padres de familia, que digan si no, por ejemplo, los maestros, ¿no es cierto?, que a pesar de que la ley les otorga una mejora salarial, el presidente con un decreto ha dispuesto que no se les pague lo que les corresponde. Son 160,000 maestros que están perjudicados por esta situación. Que digan si no las universidades que tienen derecho a una liquidación del IVA y que simplemente el ministro de Finanzas por sí ante sí, porque le da la gana a él, simplemente no quiere entregarles esos recursos.
Entonces, mire, lo mismo está sucediendo con el tema de los hospitales, lo mismo está sucediendo con el tema de los gobiernos autónomos descentralizados. El país tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que Lazo sigue gobernando y sigue gobernando para favorecer a su grupo reducido de amigos, inclusive el gran padrino, el señor Danilo Carrera, que aparece en el tema de León de Troya. Por favor, no nos perdamos respecto a esto, a lo fundamental, y está pendiente la privatización de lo fundamental. Mire, no solamente es el desastre que podría venir con el fenómeno del Niño, es que de manera premeditada programaron los apagones que se vienen. Con una inversión de 30 millones, por ejemplo, podía tranquilamente haberse habilitado la provisión de energía suficiente de Toachi y Pilatón para evitar los apagones que pueden venirse por la situación de estiaje de lo que va del año, de lo que viene del año. No hacen eso para generar una situación nuevamente de chantaje, o sea, ponernos nuevamente contra las cuerdas, como están haciendo con estos decretos, leyes de emergencia, con el tema del fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Diciendo, o aceptan lo que les decimos o están fregados. Y están buscando, ¿no es cierto?, una energía mucho más cara para comprar a sus amigos. Ya están hablando del regreso de las gabarras ahí en Guayaquil, con el negocio de los partidos que sabemos, con el negocio de los sectores oligárquicos que sabemos, y que es plata que se va afuera, a un costo de kilovatio hora que son 5 y 6 veces más caro que lo que cuesta el de cualquier hidroeléctrica. Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Decir, miren, ya salió el propio señor Noboa a mentirnos con unas cifras totalmente sacadas del estómago, ¿no es cierto? Para decir que lo que tiene que hacer es privatizarse las hidroeléctricas, como quieren privatizar también el tema petrolero, como quieren privatizar CNT. Ahí está el regalo gigantesco que le da este gobierno, ¿no es cierto?, al eliminar la cuota que tenían que dar para compensar la distorsión del poder de mercado que significaba, ¿no es cierto?, 5% de las ventas percibidas por parte de Claro y 0,5% de las ventas percibidas por parte de Movistar. Simplemente se la tragaron. Economista, se lo metieron al bolsillo. ¿Cómo así? Y después dicen que no hay plata. Para finalizar, economista Páez, sobre el tema del IES, ¿se conoce a cuándo asciende esa cartera que habría comprado el IES a la banca privada? Y si este proceso de compra contó con la aprobación del Consejo Directivo, que está obviamente representado por el gobierno. No quieren dar esa información. Yo exijo que no solamente el BIES, sino que el Consejo Directivo del IES, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, transparenten esa información, que es un derecho de los ecuatorianos. No es una concesión graciosa de lo que les dé la gana a ellos. Pero estas decisiones son aprobadas por el Consejo Directivo, ¿o no? También está incluido el tema del Banco del Pacífico. Ojo con eso. Están pendientes todas las privatizaciones, como está pendiente también el que se clarifique qué pasó con la venta de la soberanía de las Galápagos bajo las banderas del ecologismo, bajo las banderas de la reducción de la deuda, en el que se está entregando un fideicomiso de extranjeros, ¿no es cierto? No solamente la soberanía sobre las islas, no solamente los temas ecológicos, la seguridad de la población de allí, sino también las rutas marítimas. Vea lo que eso significa cuando hay una vinculación, ¿no es cierto?, con la mafia albanesa. Vea lo que esto significa en la disputa, no solamente entre las mafias, sino la disputa geopolítica que está viviendo, de la que somos víctimas en América Latina y de manera muy crucial aquí en el Ecuador, que es un país dolarizado. Muchísimas gracias, economista Páez. Me comprometo a volverlo a molestar para hablar del tema de la negociación con las telefónicas en otra oportunidad muy cercana. Eso es gravísimo. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. A usted, muchísimas gracias. Al economista Pedro Páez, que ha estado con nosotros. Muy amable economista. 8:17, una brevísima pausa. No se vayan, que volvemos para conversar de los líos por los que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana.